El asunto listado con el número 11 es la reclamación 13 diagonal 2022 interpuesta contra actos de la presidencia de este tribunal colegiado. La reclamación 13 se está reclamando un auto de presidencia de este tribunal en el que se desecha la demanda de amparo por considerarla extemporánea. En el caso se estima que son parcialmente fundados los agravios que se expresan, debido a que, de acuerdo a la notificación que se realizó en el juzgado distrito el 6 de septiembre del pasado año, se envió una sentencia en el recurso de revisión 40 al correo electrónico de Eloy reclamante, y se le indicó que se acusara recibo sin que lo hiciera. El 14 de septiembre de 2021 se reenvió nuevamente y en esa fecha se acusó recibo, la segunda fecha que se señala. Y se estima que esta es la fecha que debe tenerse como notificación en la cual se acusó el recibo de la sentencia. Y siendo así, se considera que el recurso se interpuso oportunamente. Gracias, magistrada Julia. Y yo aquí traigo una observación. Es cierto que en la reclamación 43-2021, que propuse el proyecto y que se votó por mayoría, se estableció precisamente el punto de que incluso fue la autoridad, la recurrente, en el que se estableció cuándo debe de surtir efectos, cuando en el caso las notificaciones se hagan por correo electrónico. Me llamó la atención y me di a la tarea de buscar este precedente. Y me acuerdo que en ese asunto, en este precedente, se tomó en consideración la fecha cuando mandó de confirmar de recibido, precisamente una fecha distinta del primer correo que se le mandó. Yo, según recuerdo de ese asunto que discutimos también, en este punto llegué al convencimiento de proponer así el proyecto porque incluso no aparecía en el correo que se hubiera mandado la resolución correspondiente, como sí lo hizo respecto en un segundo correo electrónico. En este caso, ya en el asunto que nos ocupa, en donde incluso en ese precedente el magistrado René Rubio hizo un voto particular en contra, que veo que es en el mismo, siguiendo ese criterio, es conforme al cual se hizo en el auto de presidencia que se desechó. Yo aquí les comparto un punto en particular que me llama la atención. El primer punto que se hace valer por parte del recurrente en el recurso de reclamación para impugnar el auto de presidencia es que hace valer incluso en su segunda página le hace un screenshot y escanea una parte de un archivo que revisando esta parte de este archivo con esta nomenclatura que aparece como fecha de notificación el 17 de septiembre de 2021. Dice ADA 00.00. Y después dice tipo de notificación personal, el cual manifiesta que es a partir de esta fecha cuando debe de correr y debe de surtir efectos esa notificación personal que se le hizo hasta esa fecha para efectos del cómputo para hacer procedente su recurso de revisión. No obstante, yo advierto efectivamente que hubo una notificación por correo electrónico el 6 de septiembre de 2021, en el cual se le notifica y se agrega el archivo correspondiente de la sentencia. Incluso se dice el actuario precisamente que se le notifica la sentencia del 2 de septiembre de 2021. Y como no abre el archivo o no le acusa, y ahí incluso le pide en ese correo electrónico
incluso le pide nada, no le pide que le remita, acuse ni nada, simplemente dice en vía de notificación, remita usted un formato PDF, la sentencia firmada el 2 de septiembre de 2021. No le pide que le acuse recibo o que le mande, a diferencia del otro presidente que le dije, al que hice alusión. Aquí yo no advierto que el actuario le haya hecho esa acotación de que le contestara de recibido. Aquí no hay, como sí lo hace posteriormente en un diverso correo del 14 de septiembre de 2021, en donde incluso le dice que le solicita contestar de recibido el correo adjunto, pero el primer correo no. Además, tomamos en cuenta que él, la parte quejosa, desde su demanda que promovió, dijo que se le tenían que notificar o daba un correo electrónico en donde se le podía notificar, incluyendo todas las notificaciones de carácter legal. Entonces, yo considero que es a partir, como se dijo en el auto de presidencia, que a partir de esta notificación o de este correo, siguiendo las reglas del 30, fracción segunda, aun y cuando creo que se tiene que precisar cuándo surtió efectos esa notificación, que ahí no comparto en el auto de presidencia que sea al día siguiente, porque como no lo abrió, no tenemos constancia. Entonces, por ejemplo, en las notificaciones que se hacen por portal, dice que tiene 2 días, ¿no? Para abrir ese correo, si no surte efectos, o sea, a los 2 días, y a partir de ahí se tiene por hecha la notificación a los 2 días, y de ahí corre la notificación. Entonces, yo creo que no surtió efectos no surtió efectos el 6 ni el 7, sino que sería hasta las 2 días después de este correo, siguiendo las reglas de la notificación electrónica, que serían no el 6, sino 7 y 8. El 8 se tiene por surtiendo efectos la notificación y le correría el 9, ¿no? Entonces, yo creo que sí consideraría que ahí sí hubo una mala precisión de cuándo surtió sus efectos esa notificación. Lo que yo no comparto en el proyecto es decir que a partir del 17, o a partir del, como fue inhábil, el 14 de septiembre, cuando le contesta el abogado al actuario diciéndole que le acusa recibo de correo, es que él se impuso de la sentencia, porque yo creo que el primer correo que emitió o que mandó el 6 de septiembre, salvo prueba en contrario que tampoco fue discutido, creo que desde ese momento se hizo la notificación de la sentencia, aun cuando haya sido de manera personal, pero ya él había puesto de manifiesto esa situación, y aun cuando no estuviera de acuerdo en la parte quejosa, debió de haber en su caso interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones. Desde mi punto de vista, creo que es correcto el auto de presidencia que se haya tomado en cuenta como notificación el correo que se giró el 6 de septiembre de 2021, en lo que yo creo que sí se debería de ajustar en ese sentido de que no corrió o no surte efectos al día siguiente, el 7, porque no lo aperturó. Entonces, siguiendo las reglas del 30, en tratándose de notificaciones por vía electrónica, se le tiene que conceder 2 días para que en su caso surta sus efectos cuando no abran la notificación, no se dé por enterada de la notificación a los 2 días. Y siendo así, ajustando esto, yo considero que el recurso sí fue interpuesto de manera extemporánea. Tomar en consideración, vuelvo a insistir, a partir precisamente de un segundo correo que le gira el actuario para el efecto de constatar si recibió o no recibió, y que le mande, por favor, que le conteste de recibido, solicitándole de recibido el correo adjunto, pues yo creo que no es una segunda notificación que hace las veces de la primera. Yo creo que no. Por lo tanto, yo sí estoy tomando en consideración esto. Yo creo que
se tendría que declarar infundado el recurso de reclamación. Y en la parte precisamente de la parte que hace valer en el recurso, el recurrente, en el sentido de que aquí se toma como fecha el archivo al momento que yo no lo puedo constatar, pero tomándolo como cierto, este archivo, cuando yo abro el CICE, el archivo que pedí al licenciado Edgardo, que si me hacía favor de pedir la liga para ver el expediente electrónico, este archivo corresponde efectivamente a esta notificación que le hizo el actuario el 14, y que no es que, y sí, desde luego, esta comunicación, evidentemente, como fue hecha en un día inhábil, pues se entiende que se hizo el 17, pero yo creo que no obstante esa situación, para mí, cuando él estuvo y obligado a imponerse de ese correo electrónico, es el que se le envió el 6 de septiembre de 2021. De ahí que yo considero que debe declararse infundado el recurso de reclamación y confirmarse de alguna manera el auto recurrido de presidencia. Gracias, magistrado presidente. Bueno, el auto de presidencia es de los que me correspondió. Entiendo entonces que, de acuerdo a los comentarios, habría la postura de la magistrada Julia es que se declare infundado, ¿no? De mi parte, sostendría el acuerdo de presidencia, ¿no? No sé si magistrada Bien, Raquel. yo sostengo perdón, magistrado, adelante. Sí, adelante, magistrada Julia. Raquel, perdón. Yo considero, ya habíamos sostenido este criterio antes, incluso cuando estuvo en presidencia y se había sostenido en estos asuntos. La magistrada Julia había estado de acuerdo y pues fue en mi contra, ¿verdad? También que se declaró fundado el recurso de reclamación y se está siguiendo ese mismo criterio. Aquí se está diciendo en el proyecto que la parte quejosa había señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, su domicilio y también el correo electrónico. Entonces, si está señalando el correo electrónico, yo creo que sí debería haber un acuse de recibo por parte del interesado. Sí, mándame la notificación, pero pues yo te tengo que acusar recibo. Si no recibes mi acuse, pues entonces no puede estar hecha la notificación, porque se dejarían en estado de indefensión a esta persona. Entonces yo creo que sí debería existir ese acuse por parte de la parte notificada y ella precisamente lo está haciendo valer no para la notificación del día 6, sino la siguiente, que fue el día 14 de septiembre. Y luego se le están contando los días que transcurrieron inhábiles, ¿verdad? Y por eso se estima que ya empieza a contar el término, se tiene por eso la notificación del 17, de ahí le empieza a contar el término y se estima que sí se encuentra todavía en pie. Entonces yo sostendría el sentido de mi proyecto. Únicamente un comentario, magistrada Julia, antes de que le dé la palabra. Fíjese que yo insisto mucho en esta cuestión del acuse de recibo, porque de verdad que no he encontrado un criterio de jurisprudencia que nos haga referencia a que queda en manos del destinatario de la notificación decir cuándo ya se hizo, ¿no? Cuándo ya se puede comenzar a contar. Diferente es cuando no hay notificación, sino hay una aceptación de una fecha determinada, una manifestación directa en el sentido de que tuvo conocimiento en tal fecha. La preocupación de dejar en manos del destinatario cuando acusa recibo es esa, ¿no? Mientras no lo haga, pues puede extender 1, 2, 3 días el plazo y queda entera voluntad de él. Uno podría pensar que esto está justificado porque el correo electrónico como forma de notificación no está previsto propiamente así en la ley, sino las notificaciones electrónicas son por el portal de servicios del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, creo que esto no puede llegar al extremo de dejarle en manos del
del destinatario esto. Ahora, me pone a pensar mucho el comentario de la magistrada Julia sobre dejar los 2 días, que no estaríamos en el mismo supuesto si nos estaría aplicando por analogía. Me parece que es algo que puede ser digno de reflexión en un próximo asunto, por supuesto, porque, vamos, al no estar previsto la notificación por correo electrónico en la ley propiamente, sino ser un modo para facilitar, ¿verdad?, las comunicaciones entre el órgano jurisdiccional y los justiciables, pues tampoco se les puede tener como algo adverso para ellos, ¿no? El detalle es que creo que debemos tomar un punto medio. Yo por eso siempre parto de la idea de que si la persona escogió deliberadamente que se le notifique por correo electrónico y proporciona un correo, está asumiendo que siempre que se mande un correo ahí es porque va a estar pendiente de la notificación. Entonces, ese es mi punto de partida en estos asuntos, no dejar en manos de decir, es que yo te acuso, recibo 2, 3 días después en lo que voy haciendo el recurso. Y uno podría pensar, no pienses de mala fe, piensa de buena fe. Sí, el detalle es que no deja de ser poner en manos del destinatario cuándo empieza a correr el plazo. Y eso no ha sido aceptado nunca desde el punto de vista jurisprudencial por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, magistrada Julia. Sí, bueno, yo solamente quiero acotar que a diferencia de los asuntos que hemos votado en relación con el tema de los correos electrónicos, de cuándo surte sus efectos, en los casos hemos tenido, y yo sí creo que aquí sí, para mí, desde mi punto de vista, y que es lo que marca el sentido de mi decisión, es que precisamente en ese correo el actuario les dice claramente y les expone que le acusen de recibo. Entonces, tanto en el asunto del presidente al que yo me referí, ahí incluso desde el primer correo se le dijo que le acusara de recibo. Contrario a este que nos ocupa, que estamos resolviendo ahora, en donde el actuario no le puso ninguna acotación, simplemente manda el correo electrónico y claramente en el rubro de correspondiente, en el correo que dice asunto, dice se notifica sentencia firmada el 2 de septiembre de 2021 dictada. Entonces, yo creo que aquí sí hay una diferencia desde mi punto de vista que me hace resolver en sentido contrario a aquel, porque en aquel sí incluso el actuario le puso esa acotación que le acusara recibo, ¿no? De ahí que, bueno, tomando esas partes también, en este caso de notificaciones que no están previstas desde luego en la ley, que fueron y que surgieron como una necesidad en el tema de la pandemia que imperaba en esa época y que todavía en el 2021 todavía estábamos en estado de urgencia. Yo creo que incluso la parte señaló que se le podía notificar por vía electrónica a través de correo particular, ni siquiera a través del portal, que posterior a eso también hay una solicitud, también señala usuarios para el portal, pero bueno, esa notificación para nosotros debe de ser válida porque no está impugnada y no podemos analizar si fue correcta o incorrecta la forma en cómo se notificó. Lo cierto es que está la notificación y mientras esta notificación no sea invalidada a través del medio de defensa correspondiente, surte efectos porque así lo solicitó incluso la propia parte quejosa. Ahora, yo sí creo que en este caso, tomando en consideración determinar, a diferencia de una notificación por portal, pero creo que son diferentes, pero creo que se le tiene que dar y aplicar la misma por identidad de razón, porque es una notificación electrónica. Desde mi punto de vista, no podríamos decir que surte efectos el propio 6, porque no hay ninguna prueba que referencie o que demuestre que ese día abrió el correo electrónico y simple y sencillamente no acusó, porque ni siquiera se le pide, o que no acusó el recibo porque ni siquiera se le pide. Entonces, tomando en consideración esta situación y que aparece que se anexó y que dijo el actuario que se le anexaba la sentencia, pues debemos de tomar en cuenta esta notificación electrónica, esta como notificación personal incluso, y por lo tanto yo sí aplicaría las reglas del 30, fracción segunda de la ley de amparo,
en el sentido de cómo surten sus efectos la notificación por vía electrónica cuando el interesado, que tiene el deber, incluso dice la propia ley, y yo creo que también se puede aplicar, y yo creo que en relación precisamente por ahí, en el voto particular del magistrado, no puede quedar a capricho o a conveniencia de las partes cuando abren los correos y cuando se dan por enterados, porque la propia ley incluso dice, para las vías de notificaciones electrónicas, dice que una vez que el quejoso se sujete a la notificación electrónica, queda obligado a que diariamente abran precisamente el buzón para efectos de notificaciones, porque hay esa consecuencia. Y establece este mismo artículo, la consecuencia será que si tú no abres el correo, se entenderá por hecha al segundo día hábil. Por eso, tomando en consideración toda esta situación, yo creo que en este caso puede privar la misma razón de que si no lo abre dentro de los 2 días siguientes, porque queda obligado el interesado a abrir diariamente su correo electrónico particular, su cuenta particular en la plataforma que él tenga inscrito su cuenta y que proporcionó al órgano jurisdiccional, pues si no lo abre, pues incluso optimizando este dispositivo legal, optimizándole para este tipo de notificaciones por vía electrónica, de correo personal, de cuenta personal, yo creo que es a los 2 días. Si no tiene por abierto, yo creo que tomando en consideración incluso esa fecha y tratando de optimizar ese criterio, de todos modos, el recurso fue interpuesto hasta el mes de octubre, cuando ya había fenecido ese plazo de 10 días. De ahí que yo haría, si el magistrado no estuviera de acuerdo conmigo, bueno, ya veríamos quién, en todo caso, quién se encarga del engrose, y ya viendo la posición de cada uno, pues entonces yo anunciaré un voto concurrente o viceversa, ¿no? Pero no sé, yo creo que para mí sí tiene que declararse infundado este recurso. Tome la votación, secretario. Señora magistrada Raquel Flores García, en el asunto listado con el número 11 relativo a la reclamación 13/2022, ¿cuál es el sentido de su voto? En los términos que presenta el proyecto, Muchas gracias, magistrada. Señora magistrada Julia Ramírez Alvarado, en el asunto listado con el número 11 relativo a la reclamación 13/2022, ¿cuál es el sentido de su voto? En contra del proyecto. Muchas gracias. Señor magistrado René Rubio Escobar, en el asunto listado con el número 11 relativo a la reclamación 13 del año 2022, ¿cuál es el sentido de su voto? Sí, sería en contra del proyecto para sustentar lo que está en el auto ya firmado. Muchas gracias. Habiéndose realizado la votación, haciendo un escrutinio de los votos, se tienen 2 votos en contra del proyecto de los señores magistrados René Rubio Escobar y de la señora magistrada Julia Ramírez Alvarado, con un voto a favor del proyecto de la señora magistrada Raquel Flores García, quien es la ponente. Gracias. Me parece, antes de declarar la resolución de este asunto, que pasa como aquellos al inicio donde teníamos 2 magistrados en un sentido por diferentes razones y otro magistrado o otra magistrada en un diverso sentido. Yo creo que lo correcto en este caso sí tendría que ser que el engrose sea en los términos de lo que dicta la magistrada Julia, y que nada más en mi caso se ponga en la votación, se diga quien sustenta el acuerdo recurrido, porque también se me haría un poco extraño que yo mismo, que soy el que se está analizando mi acuerdo, sea quien haga el voto de mayoría. Entonces, yo creo que puede ser como en aquellos, con las consideraciones de la magistrada, y yo nada más en la inteligencia de que sustento el acuerdo en sus términos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el asunto 11 se declara resuelto en el sentido de infundado recurso por mayoría de votos con voto particular de la magistrada. Asunto listado con el número... Perdón. Sí, Si quieren, yo me hago cargo del engrose, magistradas. ¿Quiere que me haga cargo del engrose? Con gusto. sí, está bien. Ok.
2029. Asunto listado con el número 12 es la reclamación 14, diagonal 2022, contra actos de la presidencia de este tribunal. Una pregunta, ¿se hizo la declaratoria? Del anterior, sí. Del anterior, sí, pero Sí. entonces, solamente, perdón, para recapitular, usted, magistrado, ¿usted daría un voto observación o voto concurrente observación? Es que no sé. Pues en realidad yo pienso que en el párrafo de la votación, yo creo que entre paréntesis ok. nada más se podría decir Ok. que sustento el acuerdo recurrido. Perfecto. Ujú. Sí, gracias. Sí. Bien, en cuanto al siguiente, que es la reclamación 14, pues como se trata de la misma situación que esta, entonces este asunto se propone declararlo sin materia, que se reclama un auto de presidencia también de este tribunal, que es el que desechó la demanda por considerarlo extemporáneo. Al fallarse la reclamación 13, declarándola infundada, pues este recurso pues ya tampoco no tendría objeto de ser. Se declararía sin materia. Gracias, magistrada Julia. Si se declara sin materia, porque este auto, el recurrido es de 7. En el asunto inmediato anterior, se está reclamando un auto de 7 de marzo. Y aquí se está reclamando un auto de 14. A ver, el auto de presidencia es de 22 de febrero, ¿no? A ver, vamos a... Sí, es de 22 de febrero, ¿no? Uh-huh. En los dos casos, ¿no? En los dos casos. Sí, perdón. Sí, yo tengo mal el dato. A ver, voy a ver el auto recurrido, perdón. Lo tengo anotado mal en mis anotaciones. Pero es el mismo, ¿verdad? ¿Se duplicó el recurso? Sí, ¿verdad? Es correcto. Es el mismo. Sí. Ok. Sí, ahí se dice en la foja 4 y 5 Sí. se explica. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Ya lo único que cambiaría del sin materia es que se dice que se declaró infundada por mayoría. En vez de fundado sería infundado. Fundado. Yes. Sí. Muy bien. Siendo así, el asunto 12 se declara resuelto en el sentido de sin materia por unanimidad. Asunto listado con el número 13 es el amparo directo 727